En esta ocasión vamos a hablar de la didáctica tradicional. Inicia en el siglo XVII en Europa, con el surgimiento de la burguesía y como expresión de modernidad. Se concreta como una escuela pública en Europa y en América Latina en los siglos XVIII y XIX respectivamente. Su concepción descansa en el criterio de que la escuela es la encargada de la educación pública masiva y la fuente fundamental de la información y de los conocimientos, la cual tiene como misión preparar de manera intelectual y moralmente a los niños y a los adolescentes a través de la historia. Su finalidad es la conservación del orden, la disciplina, la obediencia. En el caso de los profesores, asumen el poder de manera autoritaria, hasta cierto punto coercitiva y de manera impositiva también. Esta didáctica se caracteriza por una concepción del aprendizaje de tipo receptiva y donde se desarrolla la capacidad de repetir y de memorizar. Rol del docente. El profesor asume el poder como transmisor esencial de conocimientos, quien exige disciplina y obediencia, apropiándose de una imagen impositiva, coercitiva, paternista y autoritaria. En la didáctica tradicional, el docente era quien tenía la autoridad y el poder absoluto del conocimiento, es decir, que el docente no permitía que los alumnos tuvieran un mayor conocimiento a él y tampoco permitía que los alumnos dieran un ejemplo a algo, ya que él era quien tenía la razón dentro del aula de clase. De ser así, los docentes tenían la costumbre o la tradición de castigar a los alumnos. Sus castigos eran azotándoles con un metro o con algo que los pudiera lastimar, demostrando que eran ellos quienes tenían la autoridad dentro del aula de clase. Rol del alumno. Los alumnos se encontraban en filas porque la interacción es unidireccional y donde el papel de los alumnos es pasivo. En la didáctica tradicional se describía al alumno como una hoja en blanco, es decir que los alumnos solo callaban, escuchaban y memorizaban lo que el docente impartía dentro del salón de clases. Los alumnos se caracterizaban más por ser sumisos, ya que el docente era quien tenía la autoridad absoluta y ellos solo los intentaban hacer creer que prácticamente no eran nadie dentro del salón de clases, ya que no tenían permiso a nada más que escuchar y retener información. Contenidos educativos. Los contenidos educativos son un listado de temas, capítulo o unidades en donde prevalece el enciclopedismo fragmentado y con el abuso en el detalle de nombres y fechas. El estudio se realiza con base en la memorización y la repetición. Eso quiere decir que en la didáctica tradicional las clases nunca se realizaban de manera comunicativa, divertida, activa o de alguna forma que motivara a los alumnos a aprender. Es por ello que antes solo se memorizaba, mas no se aprendía. Por ello los alumnos solo repetían lo que el docente enseñaba tal cual era la forma en la que el docente lo decía, pero no de forma en que ellos comprendieran la información que los docentes trataban de hacer que comprendieran. La metodología de la didáctica tradicional es que se crea un agrupamiento en la edad. Se busca que todo sea homogéneo, por lo que se supone todos los alumnos son de la misma edad, entonces estando en este rango todos son completamente iguales, sus necesidades son las mismas para todos. Y cuando hay un compañero que tiene un poco más de inteligencia, a diferencia de los otros compañeros, es donde se crean las diferencias de que unos saben más que otros, pero de igual forma el que se supone tiene más inteligencia no puede hacerlo notar, ya que en esta didáctica el docente es el que da los temas, el que tiene la razón y aquí no se resuelven dudas. También como se considera que es un grupo homogéneo, la intervención educativa es igual para todos, por lo que aquí lo único que se hace todo es exposición, memorización, la verbalización, ya sea oral o escrita,
y aquí se dan sanciones o premios, en todo caso a los que pues no saben, y premio pues a los que son con mejores resultados, por así decirlo, en algún examen. Se les reconoce de diferente manera. Aquí en los recursos didácticos realmente no se tiene como gran variedad. Aquí nada más son las notas de los alumnos, los textos que ya están hechos, un pizarrón, los plumones, algunas imágenes alusivas al tema que se está tratando y pues la información que el maestro viene y te da nada más. Y es todo lo que tenemos de recursos didácticos. Ok, ahora hablamos de actividades de aprendizaje. Aquí son varios puntos, pero igual todo haciendo alusión a lo mismo. Se realizan actividades de memorización y repetición. Aquí el maestro viene, te da la información y es lo que tú te tienes que aprender, tanto como para exposiciones, como para exámenes, para algún cuestionario, para todo ese tipo de cosas. También se realizan pocas actividades de carácter práctico. Aquí todo es teórico y no hay como alguna práctica más para obtener un aprendizaje significativo. Los alumnos debían concentrarse en escuchar y se limitaba su comunicación. Aquí los alumnos, si tenían alguna duda, no le podían preguntar al otro compañero como de, oye, ¿estás entendiendo esto? O resuélveme esta duda. Aquí en esta didáctica no se puede. La clase era de transmisión verbal con contenidos de información elaborados por el profesor. Como ya mencioné, pues aquí el maestro viene, te da la información y es lo único que tiene validez. Y pues el aprendizaje se daba de forma bancaria. Todo era en su lugar y nada más. Todo era un lineamiento y de ahí no te podía salir. En la didáctica tradicional, la evaluación era establecida por el docente, por lo cual solo se centraba en hacer exámenes, interrogatorios y tareas. Por lo mismo no se les pedía a los alumnos su participación o trabajo colaborativo, ya que estaban solo limitados a escuchar. Al finalizar el ciclo escolar, los alumnos debían presentar un examen en el cual se definía su calificación final, esta pudiendo ser aprobatoria o reprobatoria. Después de ello no había ninguna corrección, no podrían saber en qué se equivocaron, ya que nunca hubo una retroalimentación por parte del docente para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Para finalizar, hablaremos de la didáctica tradicional en la actualidad, cómo desde el siglo XVII sigue en nuestros días. Bueno, la memorización, copiar contenidos, aprenderse tablas de multiplicar, hacer planillas, son cosas que son muy utilizadas por parte de los docentes. Inclusive la disciplina y el orden son factores que son necesarios para mantener el orden en el aula. Bueno, nosotros somos el equipo 5 y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.